Que la paz sea contigo. En el encuentro anterior habíamos hablado de la sola escritura, que es una doctrina protestante, que surge allá en el siglo XVI con el padre de la Reforma protestante, que fue Martín Lutero. Antes de eso no se hablaba de la sola escritura. En el siglo I, II, III, IV de la iglesia naciente nunca se habló de la sola escritura. Martín Lutero empieza a traer esta norma de fe para la Reforma protestante, que era la sola escritura. Y habíamos dicho que eso significaba que hay que hacer y creer solamente lo que en la Biblia está escrito. Hoy empezamos leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 25, donde nos va a decir que no todo está escrito en la Biblia. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 25. Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Juan termina su evangelio así. Hay muchas cosas que hizo Jesús que no están en la Biblia. O sea, no todo quedó por escrito. No todo está escrito. Eso nos decía Juan al final de su evangelio. Jesús hizo muchísimas cosas que no quedaron contenidos en las Sagradas Escrituras. Para dar algunos ejemplos, podemos citar a Hechos 20:35. Hechos 20:35, donde nos está hablando Pablo, pero recordemos que Hechos fue escrito por Lucas. Nos está relatando lo que Pablo decía. Y dice el texto: recuerden las palabras del Señor Jesús. Hay mayor felicidad en dar que en recibir. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hay mayor felicidad en dar que en recibir. Eso no está contenido en los evangelios. Busca en los evangelios y esa frase no vas a encontrar. ¿Por qué? Porque no todo está escrito. No todo está escrito. Otro ejemplo puede ser que posiblemente la primera carta de San Pablo a los Corintios posiblemente no sea la primera carta. Porque en la primera de Corintios, Pablo va a decir allá en el capítulo 5 por ahí, dice que en la carta que les escribía anteriormente, en la carta que les había escrito, dice, y estamos en primera de Corintios. Quiere decir que antes de primera de Corintios había otra carta. Entonces primera de Corintios posiblemente sería segunda de Corintios y la segunda sería tercera. O sea, hay unas cartas que se escribió y no sabemos qué contenía esa carta. Seguramente los discípulos lo iban transmitiendo oralmente. Porque en el catecismo de la Iglesia Católica, en el compendio del catecismo de la Iglesia Católica, nos va a decir que la escritura es el resultado de la predicación de los apóstoles que luego se puso por escrito. Ahora, el tema es el siguiente. Jesús, él mandó a sus apóstoles a escribir. ¿Cuál fue el mandato de Jesús? Tenemos en Mateo 28 y en Marcos 16 la gran comisión dada por Jesús a sus apóstoles. ¿Y cuál fue el mandato de Jesús? Vayan y anuncien la buena nueva. Vayan y proclamen. Vayan y hagan que todos sean mis discípulos. Enséñenles todo lo que yo les he enseñado. En ninguna parte Jesús le dice a sus discípulos, vayan y escriban. No, la escritura es el resultado de la predicación de los apóstoles. Eso se plasmó después por escrito. Es el resultado de la predicación que ellos iban recibiendo. Por eso va a decir después que la fe, va a decir San Pablo, entra por la escucha de la palabra, no por leer las escrituras. Entonces estamos hablando de la importancia de la tradición. Y ahí tenemos que Jesús condenó las tradiciones. ¿Qué tradiciones condenó Jesús? Y para eso vamos a leer bien extenso el Evangelio de Mateo, capítulo 15, y lo voy a leer desde el versículo 1, rápidamente. Unos fariseos y maestros de la ley
habían venido de Jerusalén, se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿Por qué tus discípulos no respetan la tradición de los antepasados? ¿No se lavan las manos antes de comer? Jesús contestó: ¿Y ustedes, por qué quebrantan el mandamiento de Dios en nombre de sus tradiciones? Pues Dios ordenó: cumple tus deberes con tu padre y con tu madre. Y también el que maldiga a su padre o a su madre debe ser condenado a muerte. En cambio, según ustedes, es correcto decir a tu padre o a tu madre: lo que podías esperar de mí ya lo tengo reservado para el templo. En este caso, según ustedes, una persona queda libre de sus deberes para con sus padres y su madre. Y es así como ustedes anulan el mandamiento de Dios en nombre de sus tradiciones, que bien salvan las apariencias. Con justa razón profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden no sirve de nada. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ahí está lo que Jesús condena. Lo que Jesús condena son las tradiciones de los hombres cuando anulan el mandato de Dios. Por eso Jesús le dice: qué bien salvan ustedes las apariencias. Ustedes anulan el mandamiento. ¿Por qué? Porque los fariseos, en vez de ayudarle a su padre y a su madre, en vez de estar pendientes de ellos, lo que ellos hacían era todo lo que ellos tenían, supuestamente lo daban al templo. Entonces se desligaban de la responsabilidad con sus padres y decían: bueno, yo no le voy a dar nada a ustedes porque todo lo que tengo lo tengo con el templo. O sea, el diezmo es más importante que el mandamiento: honrarás y cuidarás a tus padres. A ese mandamiento se estaba refiriendo Jesús. Entonces Jesús acusa las tradiciones cuando las tradiciones quebrantan un mandamiento de Dios. Y hay muchas tradiciones. Hoy podemos hablar de la tradición de levantarse temprano, pedir la bendición a mamá, a papá, que hasta hoy sigue viva esa tradición. Esa tradición anula el mandamiento de Dios en ninguna parte. Entonces es una tradición buena. ¿Por qué? Porque no anula el mandamiento de Dios. Se hace el día de Semana Santa las chipas. Y es una tradición hacer chipa y comer chipa en Semana Santa. ¿Quebranta eso el mandamiento de Dios? No, no quebranta. Es una tradición buena. Entonces es bueno. Hay que ver a qué tipo de tradiciones también se refiere, porque están las tradiciones teológicas, las tradiciones litúrgicas, las tradiciones devocionales, las tradiciones de fiestas patronales, diferentes clases de tradiciones. Cuando las tradiciones quebrantan o anulan el mandamiento de Dios, ahí las tradiciones se vuelven malas, porque están anulando el mandamiento de Dios. Y eso es lo que Jesús condenaba, las tradiciones de hombre cuando anulan el mandamiento de Dios. Un ejemplo de tradición litúrgica, la misa. La misa ¿con qué inicia la misa? Algunos van a decir con el canto de entrada inicia la misa. No, la misa empieza antes. La misa empieza con el encendido de las velas ya. Y esa es una tradición de la Pascua judía. Ellos al atardecer, antes de entrada a la noche, encendían el menorá, que eran esos candelabros de 7 velas, que ellos encendían, porque Jesús cuando estableció la cena pascual, que es la prefiguración, que es que vamos a ver después cuando hablemos de lo que es la Eucaristía, de la cena del Señor, vamos a hablar de eso en más detalle. Pero por ahora podemos decir que esa tradición de encender las velas antes de empezar la cena del Señor o la misa también es una tradición judía, es una tradición buena y nosotros hasta hoy conservamos. Jesús dijo: hagan todo esto en memoria mía. Háganlo en memoria mía. ¿Y qué es lo que tenían que hacer? Y todo lo que ellos hicieron. ¿Y qué hicieron? Y pues se encendieron las velas, pues se lavaron las manos, pues había un sacerdote, todas esas tradiciones. Y eso nosotros lo conservamos. Jesús lo mandó y nosotros lo conservamos. Y no son tradiciones malas. Un texto típico, un texto clave en cuanto a las tradiciones. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque la Iglesia Católica no cree en la sola Escritura. La Iglesia Católica cree en Biblia y tradición.
La Iglesia Católica cree en Biblia y tradición. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Pablo le dice a los tesalonicenses lo siguiente: por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos, ya sea de palabra o por carta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pablo le está hablando a los tesalonicenses y le dice que guarden las tradiciones. Ahora, si vos no tenés una Biblia católica, posiblemente la traducción de la Biblia protestante, la Biblia Reina Valera, en vez de decir tradición, va a estar la palabra doctrina o enseñanza. Manténganse firmes a las enseñanzas o a la doctrina. Pero si uno va al idioma que se escribió, el Nuevo Testamento, al idioma original de la Biblia, recordemos que el Nuevo Testamento se escribió en griego y el Antiguo Testamento en arameo y en hebreo, en su mayor parte. Si vos te vas al griego original, vas a encontrar que lo que Pablo escribió fue la palabra paradoseis, que su traducción es tradiciones. Paradoseis fue lo que escribió Pablo. Si él hubiese escrito en el idioma original didache o didascalia, que significa doctrina o enseñanza, sí le daríamos la traducción. Pero ahí vos ves cómo ellos tienen una traducción deficiente de la Sagrada Escritura, que lo tradujeron mal. ¿Por qué? Porque ellos tenían una doctrina que querían enseñar. Entonces ellos dañaron las Escrituras para dar la enseñanza o la doctrina que ellos querían dar. Y para terminar hoy, vamos a terminar con el Catecismo de la Iglesia Católica. Y nuevamente voy a hacer una lectura extensa, porque no tiene desperdicio lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en cuanto a lo que nosotros creemos, que es la relación entre la tradición y la Sagrada Escritura. Dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, voy a leer desde el numeral 80 hasta el 84, y ustedes pueden leer mucho más, porque es muy rico. Podés leer mucho más. Una fuente común. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidos y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Una y otra se hacen presente, fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo, que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven y la expongan y la difundan fielmente en su predicación. De ahí resulta que la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Sagrada Escritura la certeza de todo lo revelado, y así las dos se han de recibir y venerar con el mismo espíritu de devoción. Y sigue el texto. Te invito a que lo sigas leyendo en tu hogar, Catecismo de la Iglesia Católica, desde el numeral 80. El Catecismo nos dice que para nosotros la Biblia y la tradición son dos fuentes del cual se complementan y podemos beber hasta saciarnos. Entonces la Iglesia Católica cree en Biblia y tradición. La tradición no es mala mientras no anule el mandamiento de Dios. Fuerza y que tengas bendecida jornada.